No te necesito, papá. No necesito nada de ti. Su voz retumbó en el pasillo como un portazo en el pecho. Me cerró la puerta delante de la cara y me quedé mirando la madera, sin decir nada, respirando hondo para no quebrarme. Me di la vuelta despacio, sin imaginar que esa misma noche sería ella quien llamaría llorando. Pero todo empezó unas semanas antes. Me llamo Manuel Ortega, tengo 66 años y vivo en Zaragoza, en el piso que levanté con 30 años de trabajo como cerrajero. Mi hija Laura, de 37, llevaba 3 meses separada y trataba de reorganizar su vida junto a mi nieto Mateo, que apenas tiene 8. Para ayudarla, le transfería 200 euros al mes y me encargaba de llevar al crío al colegio mientras ella intentaba estabilizarse en el trabajo. Eran días simples, casi tranquilos. Yo quería creer que el tiempo pondría orden, pero la presión, y ciertos silencios, estaban a punto de romper la calma. El primer aviso llegó un viernes. Laura apareció en mi casa con un tono que no reconocí. Papá, necesito 500 euros para arreglar el coche. Revisé mis cuentas, la pensión no daba para tanto. Puedo ayudarte con la mitad. Ella chasqueó la lengua. Siempre igual. Nunca puedes hacer nada completo. Sentí un pinchazo en el pecho. Preferí pensar que hablaba desde el cansancio, o desde algo que aún no sabía. 2 días después, al pasar cerca de la cafetería donde trabajaba, la vi con su exmarido. No quise escuchar, pero sus voces se filtraron. Si mi padre no quiere ayudar más, que se las apañe. Pídele más, respondió él. Siempre cae. Me quedé quieto, como si el aire pesara. No era necesidad. Era expectativa. Ese día comprendí que el dinero empezaba a sustituir el respeto. El domingo preparé pollo al chilindrón, su plato favorito. Quise crear un espacio tranquilo. Pero cuando mencioné que había tenido que cancelar una revisión médica por falta de dinero, ella soltó. Papá, deja de hacerte la víctima. Si estás mal es porque no sabes organizarte. El silencio cayó sobre la mesa. Solo digo que no siempre puedo con todo, murmuré. Ella se levantó bruscamente. Pues no me cargues tus problemas. Algo se quebró ahí, sin hacer ruido. Esa noche recordé una frase de mi Elena, mi esposa, fallecida en 2018, Manuel, el amor sin límites se convierte en permiso para herir. A las 2 de la madrugada, tomé la decisión. Dejaría de sostener económicamente a quien me trataba como un estorbo. Cancelé la transferencia. Sin mensaje. Sin reproche. Solo un límite. El 15 del mes mi teléfono no paró de vibrar. Primero un mensaje corto, casi impersonal. Papá, no llegó el dinero. ¿Te equivocaste? Respondí sin rodeos. ¿Lo cancelé? Tardó menos de 1 minuto en contestar. ¿Qué? ¿Por qué harías eso? Porque necesito que entiendas algo que has olvidado, yo no soy tu obligación. No hubo más respuestas durante horas. El piso quedó en silencio, solo el tic-tac del reloj en la cocina marcaba el paso del día. Yo sabía que, tarde o temprano, la realidad la alcanzaría. Y llegó antes de lo que imaginaba. El seguro del coche le notificó que debía 92 euros para no perder la póliza ese mismo mes. Fue entonces cuando apareció el mensaje que me dejó quieto, mirando fijamente la pantalla. Papá, Mateo está enfermo y no tengo para pagar los medicamentos. No pensé. Fui a la farmacia, pagué lo necesario y llevé la bolsa hasta su puerta. Toqué el timbre solo una vez y se la dejé en el felpudo. No quería que confundiera mi ayuda con una rendición. Podía contar conmigo como abuelo, pero no como cajero. Me alejé despacio, oyendo dentro de mí la frase de Elena, aferrándome a ella como quien se sostiene a una barandilla en mitad del vértigo. A las 10:23 de la noche el timbre sonó en mi casa. Me sobresaltó. No esperaba visitas. Abrí y allí estaba Laura. El maquillaje corrido, los ojos rojos, la respiración desordenada. No traía rabia esta vez, sino agotamiento. Me miró como una niña perdida, como si de pronto recordara que yo era su puerto y no su enemigo. Papá, lo siento. Su voz era casi un susurro. No contesté enseguida.
La observé con calma, dejando que el silencio aclarara lo que las palabras suelen enturbiar. Hoy me dijiste que no me necesitabas, murmuré al fin. Bajó la cabeza. Se le aflojaron los hombros, como si por fin soltara un peso que llevaba arrastrando demasiado tiempo. Si te necesito, papá, pero no por dinero. Estoy perdiendo el control de mi vida. Me estoy equivocando con todo. Sentí un nudo en la garganta, uno que no venía de la ofensa, sino de la compasión. La abracé despacio. No para cerrar la herida, sino para que dejara de sangrar. Ella apoyó la frente en mi hombro y, por primera vez en meses, no hizo falta explicar nada. Comprendió que mis silencios no eran castigos, sino límites. Límites que nunca había visto, hasta que los rozó. Aquella noche, mientras ella se calmaba en el sofá y yo calentaba una taza de leche, supe que algo había cambiado. No por el dinero, no por la discusión, sino por esa grieta que, al abrirse, permitió que entrara un poco de verdad. Y en esa verdad, al fin, podíamos empezar de nuevo. Laura se quedó dormida en el sofá, envuelta en la manta gris que Elena tejió el invierno antes de ponerse enferma. La observé un instante. El rostro relajado, sin la rigidez con la que había llegado. Era la primera vez en mucho tiempo que la veía así, sin defensas. Apagué la luz del salón y me quedé sentado en la penumbra, escuchando su respiración tranquila. A veces basta una caída para que alguien vuelva a tocar tierra. A la mañana siguiente, preparé café y tostadas. Cuando Laura despertó, parecía más joven, como si la noche le hubiera devuelto algo de claridad. Se sentó frente a mí y movió la taza entre las manos, sin atreverse a mirarme directamente. «¿Sé que te he hecho daño, papá? Y no tengo excusa». Asenté despacio. No hacía falta repetir lo evidente. Lo que pasó, continuó, no fue solo por dinero. Me siento perdida desde la separación. Y me dio miedo admitirlo. La escuché sin prisa. El miedo no justifica faltarle el respeto a nadie, Laura. Y menos a quien te quiere, dije con calma. Ella tragó saliva. Lo sé. Y necesito arreglarlo contigo. No solo hoy, sino a partir de ahora. Antes de irse, dejó una frase que no esperaba. Voy a empezar a llevar las cuentas con un asesor del ayuntamiento. No quiero depender de ti para todo. No busqué halagos. Solo asentí. A veces un pequeño paso es la señal de un giro real, no de un arrepentimiento fugaz. Pasaron los días y poco a poco, las cosas cambiaron de forma inesperada. No hubo grandes gestos, ni disculpas repetidas. Solo detalles. Laura avisaba antes de venir, me preguntaba cómo estaba, y por primera vez en meses, no me pedía dinero. Una mañana incluso llegó con una barra de pan y un sobre con los 20 euros que yo había pagado por los medicamentos de Mateo. No es por la cantidad, me dijo. Es por empezar a ser responsable de lo mío. Aquel gesto me tocó más de lo que quise mostrar. Porque en las familias, el respeto no vuelve con discursos, sino con actos cotidianos, casi invisibles. Un viernes por la tarde, mientras recogía la cocina, recibí una llamada del colegio de Mateo. Tenía un festival y quería que yo asistiera. Laura me dejó un mensaje corto. Papá, a Mateo le hace ilusión que estés. Si no puedes, lo entenderemos. Sonreí. Era la primera vez en mucho tiempo que no daba nada por sentado. ¿Fue? Y cuando Mateo me vio entre el público, levantó la mano y sonrió como solo lo hace un niño que se sabe querido. Laura, a mi lado, murmuró. Gracias por venir. Su voz ya no tenía filo. Tenía gratitud. Al llegar a casa esa noche, abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco. Me preparé una infusión y me quedé mirando cómo la luz del atardecer se estiraba por las paredes. Había sido un día simple. Pero en esa sencillez encontré algo que llevaba tiempo esperando, una calma que no dependía de nada ni de nadie, solo de saber que había puesto los límites justos para recuperar la dignidad que nunca debí soltar. La semana siguiente trajo un cambio silencioso, de esos que no necesitan anuncio. Laura empezó a llamarme solo para saber cómo estaba. Conversaciones breves, sin peticiones ocultas ni urgencias disfalsadas. Yo la escuchaba con la calma que había recuperado,
sin esa tensión vieja que había crecido entre nosotros sin darnos cuenta. Un miércoles por la tarde, mientras regaba las plantas del balcón, me llegó un mensaje suyo. Papá, ¿puedo pasar un momento? Solo quiero hablar. Dije que sí. Esta vez, sin ese nudo en el estómago que solía acompañar cada visita inesperada. Cuando llegó, traía una carpeta azul bajo el brazo. Se sentó en la mesa y la abrió sin rodeos. He estado revisando mis cuentas, mis horarios, todo, y quiero enseñártelo. No para que me rescates, sino para demostrarte que estoy empezando a ordenarme. La dejé hablar. Explicó su nuevo contrato, los turnos, el plan para ahorrar un poquito cada mes. No era perfecto, pero era suyo. No quiero volver a tratarte como lo hice. Me avergüenza, papá. Me tomé unos segundos antes de responder. No busco que me pidas perdón cada día. Solo quiero que vivamos sin miedo a herirnos. Y eso empieza por respetarnos. Asintió en silencio, con esa mezcla de alivio y timidez que tienen los comienzos verdaderos. Un par de días después me llamó Julián, el exmarido. No sabía cómo había conseguido mi número. Manuel, quería decirle que, bueno, que Laura está intentando hacerlo bien. Su voz tenía un eco extraño, quizá culpa, quizá intención de limpiar su parte. No quise prolongar la conversación. Ella sabrá qué camino tomar, respondí. Colgué con la sensación de haber cerrado una puerta que llevaba demasiado tiempo entornada. A finales de mes, Laura me propuso que pasáramos un sábado juntos con Mateo. Hicimos una comida sencilla, tortilla, ensalada, pan recién comprado. Nada especial, pero la mesa tenía otro aire. Más ligero. Más honesto. Mateo me enseñó un dibujo donde había escrito Abuelo Manuel con letras torcidas. Laura, mientras recogía los platos, dijo suavemente. Quiero que volvamos a ser una familia, papá. Cada uno con lo suyo, pero juntos. La miré un instante. No buscaba solemnidad ni promesas. Solo esa verdad limpia que había faltado tanto tiempo. Eso se construye poco a poco, dije. Sin prisas. Lo sé, respondió. Esa noche, al quedarme solo, abrí la ventana del dormitorio y dejé que entrara el aire frío de abril. Me quedé escuchando cómo las hojas de los plátanos de la calle se movían con un ruido suave, casi de susurro. Pensé en Elena, en sus advertencias sobre el amor sin límites, y comprendí algo que me costó años aceptar: poner un límite no rompe un vínculo. Lo salva. Me acosté con esa idea clara y tranquila, como quien enciende una lámpara pequeña en un cuarto oscuro. Una luz humilde, pero suficiente para seguir adelante sin tropezar. El mes avanzó con una quietud que casi me sorprendía. No porque las cosas fueran perfectas, ninguna familia lo es, sino porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que cada uno estaba ocupándose de lo que le tocaba. Yo de mi casa y mis revisiones médicas, Laura de su trabajo y Mateo, bueno, de seguir siendo un niño, que ya es bastante. Un sábado por la mañana, mientras barría el pasillo, encontré en el buzón una carta sin remite. Era de Laura. Reconocí su letra enseguida. Me senté en la mesa de la cocina antes de abrirla, como quien se prepara para algo delicado. Dentro, solo una hoja, escrita a mano. Papá, gracias por no rendirte conmigo cuando yo me rendí contigo. No me he portado bien, y me llevará tiempo perdonarme, pero quiero que sepas que estoy aprendiendo. ¿Te quiero? Laura. La leí 2 veces. No por desconfianza, sino porque había frases que necesitaban caer despacio, como lluvia fina. Guardé la carta en el cajón donde conservo las postales que Elena me enviaba cuando viajaba por trabajo. No para compararlas, sino porque ahí guardo lo que merece permanecer. Esa misma tarde salí a dar un paseo por la ribera del Ebro. El sol bajaba lento, tiñendo el agua de un naranja tenue. Vi a varias familias, padres con sus hijos, abuelos con sus nietos. Me detuve un instante a pensar en lo frágil que es todo, el respeto, la convivencia, incluso el cariño. Nada de eso se sostiene solo. Hay que cuidarlo, pero también hay que cuidarse uno mismo. Recordé un pensamiento que me repetí durante los días más duros: el respeto no se hereda. Se cultiva.
Al volver a casa, encontré un mensaje de Laura. Mañana puedes venir a desayunar. Mateo quiere enseñarte algo. Sonreí sin prisa. Iré, respondí. Y no había peso en esa palabra. Solo voluntad. A la mañana siguiente, cuando llegué a su piso, Mateo me recibió con un cuaderno de deberes. Había escrito mi nombre y dibujado una llave enorme. Porque arreglas cosas, dijo. Me quedé mirándolo con una ternura que no necesita explicarse. Laura, detrás de él, me observaba en silencio, con un gesto que decía más que cualquier discurso, un agradecimiento limpio, sin dramatismos. Compartimos tostadas, café y una charla tranquila. Hablamos de horarios, de la primavera, de planes sencillos. No hubo tensiones, ni reproches, ni esa sensación de caminar sobre cristal. Solo una mañana normal, de esas que antes pasaban desapercibidas y que ahora valoro como un regalo. Cuando regresé a mi casa, dejé las llaves sobre la mesa y abrí todas las ventanas. El aire de abril entró fresco, moviendo las cortinas con suavidad. Me preparé un café y me quedé en el sillón del salón, mirando cómo la luz se extendía por el parquet. Y allí, en esa claridad humilde, entendí que la historia no iba de dinero, ni de discusiones, ni siquiera de perdones. Iba de recuperar el sitio de cada uno. De volver a mirarnos sin miedo. Iba de paz. Una paz que, al fin, cabía en mi casa y dentro de mí. Los días siguientes siguieron un ritmo tan sereno que casi me costaba reconocerlo. Después de meses de tensión acumulada, el silencio en casa ya no era una carga, sino un descanso. Me levantaba temprano, hacía mis estiramientos torpes en el pasillo, preparaba café y revisaba mis citas médicas sin prisa. Cada mañana parecía encajar en su sitio, como si el desorden de antes hubiera sido solo una antesala necesaria. Una tarde, mientras revisaba unos papeles antiguos, encontré la carpeta donde guardo los documentos del piso, escrituras, recibos, la hipoteca amortizada hace años. Me detuve al ver la nota que Elena dejó pegada en la última página, escrita con su letra pequeña. Lo importante no es lo que dejamos, Manuel, sino cómo lo dejamos. La frase me atravesó distinto esta vez. Antes la entendía como un recordatorio económico, ahora la veía como una brújula moral. Esa misma noche, Laura llamó. No para pedir, no para explicar, solo para conversar. Papá, mañana tengo una entrevista para un puesto fijo en el centro. Nada seguro, pero quería contártelo. Su voz tenía una ilusión tímida, contenida, como si aún temiera decepcionar. Confío en ti, Laura, le dije. Hubo un silencio breve al otro lado, un silencio que sentí más cálido que cualquier palabra. Gracias, papá. De verdad. Al día siguiente, después de la entrevista, vino a verme. No llegó exultante ni hundida, llegó como una adulta que comparte lo que importa. Ha ido bien, dijo dejando el bolso en la silla. Si sale, empezaré el mes que viene. Le preparé un café. Nos sentamos sin hablar demasiado, disfrutando de esa nueva normalidad que empezábamos a construir. Noté que me observaba, como midiendo algo. He estado pensando una cosa, empezó. No quiero que te preocupes más por mis gastos. Cuando cobre el primer mes, quiero devolverte lo que te he ido pidiendo estos últimos tiempos. Negué despacio. No es cuestión de saldar cuentas, Laura. Lo que me debías ya lo estamos arreglando de otra manera. Pero quiero hacerlo, insistió. Por mí. Para no volver a confundirme. Ese matiz, ese por mí, confirmó que algo esencial había cambiado. Al caer la tarde fuimos a recoger a Mateo al colegio. Caminamos los tres por la avenida, entre el ruido de coches y los árboles desnudos. Mateo saltaba de baldosa en baldosa, ajeno a cualquier cicatriz reciente. Laura me miró de reojo. Mateo te admira, dijo en voz baja. Y yo a él. Ella sonrió, una sonrisa sencilla, sin sombras. Al volver a casa, mientras calentaba una sopa, sentí una calma profunda. No euforia, no alivio exagerado, calma. La clase de paz que llega cuando uno decide vivir desde la claridad, no desde el miedo. Antes de acostarme, salí al balcón. La noche era fresca y en la calle apenas quedaba movimiento. Me quedé allí un rato,
escuchando el murmullo lejano de la ciudad. Pensé en todo lo vivido, en los golpes, en los silencios, en la reconstrucción lenta. Y me repetí un pensamiento que últimamente vuelve a mí con frecuencia. La dignidad no se recupera de golpe, se recupera paso a paso. La brisa nocturna movió las plantas, y yo supe que aquel proceso, el de ella y el mío, seguía avanzando. Sin prisa, pero con dirección. Y por primera vez en mucho tiempo, me acosté con la certeza de que el día siguiente también sería bueno. ¿Simple? Honesto. En paz. La vida siguió avanzando con una normalidad casi humilde. Yo continuaba con mis rutinas, mis paseos por la ribera, mis partidas de dominó en el centro cívico, mis mañanas tranquilas leyendo el periódico en la cocina. Y, aunque no lo decía en voz alta, empecé a notar algo en mí que llevaba tiempo dormido, la sensación de haber recuperado mi sitio. No como padre que sostiene, sino como hombre que acompaña sin perderse a sí mismo. Una tarde de jueves, Laura me llamó para decirme que el puesto nuevo era suyo. Empiezo el lunes, papá. No te imaginas la ilusión que me hace. Su voz tenía una firmeza distinta, como si, por fin, hablara desde el control de su vida y no desde la necesidad. La felicité sin grandes discursos. Te lo has ganado tú sola. Gracias por creer en mí cuando yo no podía, añadió. Me quedé en silencio. A veces, las palabras sencillas son las que más pesan. El lunes siguiente, Mateo vino a comer conmigo. Traía un bocadillo medio deshecho en la mochila y una noticia importante. Mi mamá dice que estás más contento. Sonreí. Puede ser. Pues a mí me gusta cuando estás así. La naturalidad con la que lo dijo me atravesó. Los niños perciben los cambios antes que nadie. Por la tarde, mientras Mateo hacía los deberes en la mesa del salón, Laura apareció después de su primer día. Llevaba el uniforme nuevo y un brillo en los ojos que hacía meses no veía. Ha sido un buen día, dijo. Me alegro. Se sentó, observó a Mateo un instante y luego me miró a mí. ¿Sabes? Me he dado cuenta de que cuando tú empezaste a poner límites, yo empecé a crecer. No supe qué responder. No porque no tuviera palabras, sino porque a veces la verdad llega tan de frente que uno solo puede asentir. Esa semana Laura organizó una pequeña cena en su casa y me invitó. Nada solemne, una tortilla, algo de embutido y pan. Pero el ambiente era distinto. Ya no había tensión contenida ni ese temor a que cualquier frase encendiera un reproche. Brindamos con agua, de forma sencilla. Por los comienzos tranquilos, dijo ella. Y por mantenerlos, añadí. Nos reímos suavemente, no de forma alegre, sino con esa calma que llega cuando uno ya no teme el siguiente paso. Al volver a mi piso, después de la cena, me detuve un momento en el portal antes de subir. Observé las escaleras, la barandilla desgastada, los cuadros antiguos en las paredes. Llevo más de 20 años en este edificio, y nunca lo había visto tan claramente como esa noche. Este lugar ha sido testigo de mis derrotas, de mis dudas, pero también de esta recuperación silenciosa que estoy viviendo ahora. Subí despacio, apoyando la mano en la barandilla, como hago siempre. Al entrar en casa, dejé el abrigo en la silla, puse agua a calentar y abrí las ventanas del salón. El aire fresco de la tarde entró sin permiso, moviendo las cortinas con suavidad. Mientras esperaba la infusión, me quedé de pie, mirando el piso en penumbra. Y pensé en lo que nunca dije en voz alta, que poner límites no fue para alejar a Laura, sino para recuperar el espacio que necesitábamos los dos para reencontrarnos. Esa noche, antes de acostarme, repetí un pequeño mantra que me acompaña desde entonces. No construí mi vida para perderla en mis silencios, sino para vivirla en paz. Y por primera vez en muchos meses, sentí que esa paz ya no era un deseo, sino un hecho. Las semanas pasaron con una suavidad que casi daba vértigo. No porque todo fuese perfecto, eso nunca lo es, sino porque, por fin, los días ya no pesaban. Había vuelto a mi vida un orden discreto, mis caminatas, mis almuerzos tranquilos, mi lectura pausada. Y, sobre todo, una relación con Laura que no exigía nada, que no tensaba, que no dolía. Era como si hubiéramos construido un puente nuevo, más firme y más estrecho, para que nadie pudiese cruzarlo sin cuidado. Un martes por la mañana, mientras sacaba la basura, me encontré a mi vecina Carmen, la del tercero.
Te veo mejor, Manuel, dijo mientras ajustaba su bufanda. Voy tirando. No, no. Se te nota en la cara. Estás más, en paz. Me hizo sonreír. A veces los demás ven antes lo que uno tarda en reconocer. Esa tarde, Laura me llamó para pedirme algo que no esperaba. Papá, ¿puedes venir un momento? Quiero enseñarte una cosa. Su voz no sonaba inquieta, sino serena. Fui sin prisa, caminando por la avenida mientras el sol se escondía tras los edificios. Cuando abrió la puerta, llevaba en la mano una carpeta, otra vez una carpeta, pero esta vez no era de cuentas. Era un sobre con una carta del trabajo. Me han ampliado el contrato a jornada completa, dijo sin disimular la emoción. Voy a poder organizarme mejor. Incluso estoy pensando en ahorrar un poco. La felicité, y ella, en un gesto que me sorprendió por su sencillez, me abrazó sin que yo tuviera que acercarme. Todo esto me ha hecho ver que tengo que ser adulta de verdad. Y no lo estaba siendo. Nos sentamos en su mesa del salón. Mateo hacía un dibujo en el suelo, canturreando en voz baja, ajeno a todo. ¿Sabes, papá?, dijo Laura. He pensado mucho en aquella noche, cuando me dejaste sin la transferencia. Creí que era un castigo, pero luego entendí que fue una llamada de atención. No quería alejarte. Lo sé. Y por eso funcionó. Había una honestidad en sus palabras que yo creí perdida. No buscaba convencerme, ni disculparse una vez más. Solo quería compartir la verdad, limpia y sin adornos. Antes de irme, Mateo me entregó el dibujo que estaba haciendo, una casa, 3 figuras y un sol enorme. Este eres tú, abuelo. En el centro. Me quedé mirándolo, con esa sensación cálida que solo dan los gestos sin agenda. ¿Y por qué en el centro? Porque si no, la casa se cae. Laura sonrió, algo avergonzada, pero sin esconder la emoción. De regreso a casa, caminé despacio, dejando que la tarde se volviera noche a mi alrededor. Pasé frente a un escaparate y vi mi reflejo. No me vi más joven, ni más fuerte, ni más firme. Me vi, más mío. Y eso, a mis 66 años, es una conquista. Al llegar, me preparé una cena sencilla, sopa caliente, un trozo de pan y una manzana. Abrí las ventanas para que entrara el aire suave de la noche. Me senté en la mesa, sin ruido, sin sobresaltos. Solo yo y la tranquilidad. Mientras recogía los platos, pensé en algo que Elena me dijo una vez, muchos años antes. El respeto no siempre se exige. A veces se enseña. Y entendí que, sin buscarlo, eso es lo que había ocurrido. Apagué las luces del salón y me quedé unos segundos viendo la oscuridad ordenar la casa. Era una oscuridad amable, como si la noche misma me diera permiso para descansar. Me fui a dormir con la ventana entreabierta, escuchando de fondo la ciudad adormecida. Y supe que, al fin, todo estaba en su sitio, Laura, Mateo, y yo, por dentro. En paz. Como debía ser.